Estas son las noticias reportadas en medios de Estados Unidos con impacto en Venezuela, hoy 16 de junio de 2025. La detención por parte de las autoridades de inmigración de Estados Unidos de un venezolano que estuvo 3 años preso en Venezuela por razones políticas generó un cuestionamiento por parte de congresistas republicanos que ven en esta detención y la posible deportación de esta persona como un grave problema. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas detuvo recientemente a Gregory Sanabria Tarazona en el estado de Texas, luego que un juez rechazó su petición para el asilo político y ahora enfrenta la posibilidad real de ser deportado a Venezuela a pesar de ya haber sufrido detención ilegal y tortura mientras estuvo detenido. En una carta enviada el fin de semana a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, el congresista Mario Díaz-Balart expresó su preocupación por el envío de Sanabria Tarazona de vuelta a Venezuela, donde podría ser encarcelado y potencialmente sometido a tortura por parte del régimen una vez más. El congresista describió a Gregory Sanabria como un valiente prisionero político que estuvo más de 3 años en el Helicoide, considerado el infame centro de torturas de Nicolás Maduro. Casos como el de Sanabria y tantos otros con denuncias legítimas de persecución requieren una revisión exhaustiva, añadió el congresista en su carta. Balart concluyó su declaración avalando la liberación de Sanabria del centro de procesamientos en la ciudad de Montgomery, en Texas, donde se encuentra actualmente. Sanabria no debe ser devuelto a sus opresores, declaró Díaz-Balart. Estados Unidos debe seguir siendo un ejemplo de libertad y democracia, porque cuando protegemos a quienes huyen de la tiranía, demostramos el excepcionalismo estadounidense, defendemos nuestro liderazgo y fortalecemos nuestra seguridad nacional frente a las amenazas de narcodictaduras criminales antiamericanas como la de Venezuela. Gregory Sanabria Tarazona era un estudiante universitario que participó en las manifestaciones contra Maduro en 2014. Según las Naciones Unidas y Amnistía Internacional, los guardias de la prisión de El Helicoide, la sede, por supuesto, de los servicios de inteligencia de Maduro y centro de tortura considerada la mayor prisión de América Latina, lo golpearon brutalmente mientras estuvo detenido. Sanabria teme que a las autoridades estadounidenses lo deporten posiblemente también a El Salvador, donde lo podrían encarcelar en el centro de confinamiento del terrorismo SECOT, la prisión de máxima seguridad del país, conocida por sus condiciones duras. La familia y los abogados de Sanabria temen que si Estados Unidos lo deporta a Venezuela, se enfrentará a graves amenazas a su seguridad y a una posible persecución por parte de las mismas fuerzas de seguridad que lo encarcelaron durante años. Pase lo que pase, no puede regresar, dijo María Graciela Sanabria Tarazona a su madre, quien ahora reside en Colombia. Le pido a Dios que lo liberen, dijo la mamá de Tarazona. Y un grupo de familiares de venezolanos que fueron deportados desde Estados Unidos a El Salvador bajo acusaciones de presuntamente pertenecer a la banda terrorista Tren de Aragua cuestionaron el proceso de detención que hasta ahora no ha presentado las suficientes evidencias para justificar las deportaciones. En una breve entrevista telefónica publicada este fin de semana con el Miami Herald, el abogado y defensor de derechos humanos Walter Márquez afirmó que los venezolanos enviados a El Salvador han caído en una especie de agujero negro, dejando a sus familiares sin noticias de su paradero ni de las condiciones en las que se encuentra. El Salvador se está convirtiendo en un almacén humano para estos venezolanos, quienes han sido víctimas de un intento de criminalizarlos como miembros del Tren de Aragua únicamente por los tatuajes que pudieran tener sin una condena judicial previa en Estados Unidos que establezca que son criminales, declaró Márquez. Es una grave injusticia que se cometa contra personas solo
por tener un tatuaje, declaró Márquez, quien dirige la ONG venezolana de derechos humanos, el Amparo Internacional. Respetamos las leyes nacionales de El Salvador para combatir las pandillas, pero los venezolanos no somos pandilleros, somos gente trabajadora que huye de una crisis política y una dictadura en nuestro país. Márquez, quien encabezó la misión a El Salvador, indicó que visitaron el país para documentar y denunciar la situación de un grupo de ciudadanos venezolanos que, según él, fueron deportados ilegalmente de Estados Unidos y actualmente se encuentran en el SECOT, que es una prisión de máxima seguridad en El Salvador. Durante su visita, Márquez presentó una solicitud formal a la Procuraduría de los Derechos Humanos de El Salvador para visitar a los detenidos, evaluar su estado de salud, comunicarse con ellos y obtener información sobre cualquier proceso legal que pudieran estar enfrentando. Márquez señaló que varios de los detenidos aún se encontraban en proceso ante tribunales de inmigración estadounidense al momento de que fueron deportados. En algunos casos existían órdenes judiciales explícitas para su deportación a Venezuela, pero en su lugar fueron enviados a El Salvador, una medida que Márquez describió como una violación del debido proceso. Además, Márquez informó que el jueves su delegación presentó una solicitud formal a la Nunciatura Apostólica en El Salvador, solicitando la intervención del Papa León XIII y citando el compromiso del pontífice con los derechos de los inmigrantes. Hasta el momento, ni el gobierno de El Salvador ni la Procuraduría de los Derechos Humanos han emitido un comunicado público sobre esta solicitud presentada por Márquez. El excongresista venezolano afirmó que la detención de estos venezolanos deportados a la prisión de máxima seguridad es injusta e ilegal, dado que ninguno de ellos ha infringido ninguna ley en El Salvador, ni siquiera en Estados Unidos, aparte de tener un estatus migratorio irregular. Añadió que buscarán agotar todos los recursos internos bajo la legislación salvadoreña y expresó su esperanza de que se respete el debido proceso. De lo contrario, podrían recurrir a organismos internacionales. Miles de venezolanos continuaron recibiendo durante el fin de semana notificaciones enviadas por el Departamento de Seguridad Nacional anunciando el fin del beneficio conocido como el parol humanitario y en el que también se les exhorta a iniciar procesos de autodeportación para mantener posibilidad abierta de reingresar en el futuro bajo otros programas de visas. Según las autoridades inmigratorias de Estados Unidos, la anterior administración de Joe Biden abusó de este programa para admitir en territorio norteamericano a cientos de miles de inmigrantes indocumentados sin una verificación exhaustiva de antecedentes. La medida no solo afecta a venezolanos, sino también a cubanos, haitianos y nicaragüenses que ingresaron en la misma situación. Los mensajes informaron a los extranjeros indocumentados que su libertad condicional había sido cancelada y que su autorización de empleo basada en la libertad condicional había sido revocada con efecto inmediato. Estas notificaciones están siendo enviadas a las direcciones de correo electrónico proporcionadas por las personas en libertad condicional. El gobierno de Biden le mintió a Estados Unidos, permitió que más de 500,000 de extranjeros de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela y sus familiares directos, con una investigación deficiente, ingresaran a Estados Unidos a través de estos desastrosos programas de libertad condicional. Les brindaron oportunidades para competir por empleos estadounidenses y perjudicaron a los trabajadores estadounidenses, obligaron a funcionarios de carrera a promover los programas incluso cuando se identificó fraude, y luego culparon a los republicanos en el Congreso por el caos resultante y la delincuencia subsiguiente, declaró sobre el tema la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin. Desde el 2022, el gobierno de Biden liberó a más de 500,000 extranjeros que habían ingresado por la frontera sur con una investigación deficiente de antecedentes en Estados Unidos bajo este programa de libertad condicional. El presidente Trump canceló este programa y la Corte Suprema
de Estados Unidos confirmó la cancelación el pasado 30 de mayo. El Departamento de Seguridad Nacional está notificando ahora a los beneficiarios que si no han obtenido un estatus legal distinto para permanecer en Estados Unidos, deben salir de inmediato del país. En caso de que un beneficiario de este programa acepte salir del país, las autoridades prometieron que recibirán estas personas asistencia de viaje y un bono de salida de $1,000 que será entregado al momento de llegar el inmigrante a su país de origen. Y un amplio plan de reconstrucción para Venezuela en la era post-Maduro, presentado hace pocos días atrás en Estados Unidos por la líder opositora María Corina Machado, ha generado reacciones favorables e impulsado la propuesta de cambio de régimen en círculos políticos de Washington. Machado declaró ante un grupo de aliados internacionales, inversionistas y socios de la sociedad civil que el país se encuentra al borde de un cambio histórico e hizo un llamado al mundo para apoyar su transición de la dictadura a la democracia. Esto es muy emocionante, declaró Machado durante una videoconferencia organizada en Nueva York por la Sociedad de las Américas y el Consejo de las Américas. El potencial es enorme, no solo para el pueblo venezolano, sino también para los gobiernos democráticos de todo el hemisferio y los inversionistas que comprenden lo que es posible una vez que alcancemos un gobierno democrático. Considerada ampliamente como el rostro de la oposición venezolana, Machado pronunció sus palabras desde un lugar no revelado del país, donde se encuentra, por supuesto, viviendo de forma clandestina. María Corina afirmó que el régimen de Maduro se encuentra ahora más aislado que nunca, señalando la disminución del apoyo de aliados tradicionales como Rusia, Irán y Siria. China, añadió, se muestra cada vez más frustrada tras haber sido engañada y perjudicada financieramente por el régimen. China incluso quiere que se le paguen sus deudas, afirmó, pero no están asumiendo nuevos riesgos en Venezuela. En cambio, están invirtiendo en Guyana, aseguró María Corina. Machado también señaló las crecientes fracturas dentro de la élite militar y gobernante de Venezuela. Nadie quiere hundirse con un barco que se hunde, afirmó. Y eso es exactamente lo que es el régimen de Maduro. Describió al dictador no solo como un autócrata, sino como el líder de una organización criminal transnacional. Mientras él permanezca en el poder, advirtió, no será posible ningún progreso económico ni político significativo. Las empresas que operan en Venezuela hoy se ven obligadas a colaborar con un régimen criminal que no ofrece transparencia, protección legal ni oportunidades reales, declaró Machado. Con Maduro no hay salida. Sin embargo, su mensaje fue, en última instancia, esperanzador, enmarcado en lo que ella llamó un futuro beneficioso para todos. El colapso de una dictadura, el renacimiento de una nación y una oportunidad única de prosperidad compartida en todo el continente latinoamericano. Machado habló de un país transformado por las dificultades. Tras años de represión, colapso económico, inmigración masiva, afirmó que los venezolanos ahora están unidos no por ideología, sino por valores compartidos. No hay otra sociedad en el mundo hoy tan unida como el pueblo venezolano, afirmó. Hemos superado las divisiones religiosas, raciales y de clase. Lo que nos une ahora son la dignidad, el trabajo, la familia y la libertad. En lugar de comida o ayuda financiera, dijo Machado, los venezolanos solo piden 3 cosas: confianza, dignidad y la oportunidad de trabajar. Y eso es lo que vamos a ofrecer. También se dirigió directamente a la diáspora venezolana, calificándola de esencial para la reconstrucción del país. Nuestra diáspora es extraordinaria, dijo. Han sufrido, han aprendido, han construido redes globales y están desesperados por regresar a casa. La educación, añadió, será fundamental para la recuperación del país. Es mi pasión y mi obsesión, dijo María Corina, y pronto veremos nuestras escuelas florecer de nuevo. Machado elogió las recientes sanciones estadounidenses, incluida la revocación de licencias petroleras, como vitales para estrechar el cerco financiero sobre el círculo íntimo de Maduro.
instó a que se tomen más medidas para cortar las fuentes de ingresos ilícitos del régimen, como el narcotráfico y el contrabando de oro, dirigiéndose a inversionistas internacionales y empresas energéticas. Machado prometió una nueva Venezuela avanzada en el Estado de Derecho y abierta a alianzas serias y a largo plazo. Para concluir, Machado retomó el tema de la unidad y la resiliencia del pueblo venezolano. Somos una sociedad diferente ahora, dijo. Hemos pasado por lo peor, familias destrozadas, seres queridos desaparecidos, pero hemos aprendido. Valoramos la libertad, la justicia y la dignidad más que nunca. Este es el momento de actuar, añadió. Estamos listos para reconstruir. Queremos traer a nuestros hijos a casa y queremos hacerlo con ustedes. Excelente mensaje. Y finalmente Trinidad y Tobago ratificó en los últimos días un mensaje que ha mantenido de firmeza frente a la dictadura de Nicolás Maduro, en que le advierte al dictador que se mantenga fuera del territorio trinitario, una isla que está a apenas 11 kilómetros de las costas venezolanas. Según informes de medios de Trinidad y Tobago, la primera ministra Kamla Persad-Bissessar mantiene su advertencia a Maduro de que debe mantenerse fuera del territorio de Trinidad y Tobago o de lo contrario enfrentará una respuesta firme. Recientemente la dictadura venezolana denunció que un grupo de presuntos invasores, en su mayoría colombianos, incluía también presuntos mercenarios de Trinidad y Tobago. La gobernante de Trinidad reveló que a pesar de haberle solicitado a Caracas evidencias sobre la supuesta participación de mercenarios trinitarios en un complot para atentar contra Maduro, las autoridades venezolanas no han presentado hasta ahora pruebas contundentes que respalden sus afirmaciones. No se nos proporcionó información sobre las supuestas capturas de trinitario, declaró la gobernante, sugiriendo que básicamente las afirmaciones de la dictadura eran acusaciones sin base. La primera ministra también replicó a la oposición a su gobierno dentro de Trinidad, que la criticó por la manera como ella ha manejado la disputa con Venezuela, alegando que no manejó la situación de una forma diplomática. El paso en falso, dijo la primer ministro, lo están cometiendo quienes apoyan una dictadura dentro de Trinidad. Es asombroso cómo algunos trinitarios apoyan vehementemente la dictadura, el fraude electoral y las violaciones de los derechos democráticos en Venezuela, pero pondrían el grito en el cielo si algo así ocurriera en un gobierno de Trinidad y Tobago, declaró la primer ministra en una clara crítica a la dictadura de Nicolás Maduro. Hasta aquí las informaciones.